Imperfecciones contractuales y administrativas de las políticas públicas en Colombia. Alejandro Félix Linero de Cambil, 2016. Alejandro Félix Linero de Cambil es un apasionado y exitoso empresario. Nació a orillas del Mar Caribe, en Barranquilla, un 27 de agosto de 1977. Creció en una familia tradicional de la ciudad, el menor de 4 hermanos. Su niñez estuvo marcada por el amor y la unidad. Su padre, de origen samario, actualmente pensionado, fue todo un empresario que incursionó en casi todos los sectores de la economía y siempre fue el eje central de la familia. Su madre, una mujer dedicada de lleno al hogar, brindando siempre su atención, amor y cuidados a sus hijos, hermanos, nietos, con un corazón tan noble y sensible, siempre dispuesto a atender a un llamado de ayuda de cualquier necesitado. Fue un niño muy inquieto y determinado, con una especial pasión por los deportes, en particular aquellos de aventura y dinamismo, razón por la cual hace más de 20 años es un excelso motociclista en la rama del enduro, deporte activo, espontáneo, desafiante y de amigos, el cual, dicen quienes lo conocen, es un deporte que lo describe a él en todo su esplendor. Alejandro es el mejor de los padres, aseguran sus hermosos hijos, a quienes con gran ahínco y amor, día a día, les enseña la importancia de la educación, el deporte y los buenos valores. Con una vida profesional de más de 20 años en el sector público y privado, en cada uno de los importantes oficios que ha gerenciado, se ha caracterizado por ser excelente líder, desarrollando parámetros de comunicación asertiva entre las personas que han conformado los diferentes grupos que ha dirigido. En su camino emprendedor, este profesional ha generado importantes aportes a la comunidad colombiana al hacer realidad sus audaces sueños, a través del incursionamiento comercial en sectores como el transporte, la vigilancia y seguridad privada. Linero de Cambil ha generado empleo, desarrollo e investigación en el ámbito nacional e internacional, y más importante aún, le ha transmitido ese ingenio trabajador y soñador a las personas que han estado junto a él. Como tiene un gran olfato para las oportunidades y las aprovecha, se caracteriza por mantener pensamientos positivos. Es curioso, investigativo y constante en todas las actividades que emprende. Siempre se ha destacado como un pensador y crítico activo de las problemáticas a nivel político que se presentan en el país, avanzando de manera ejemplar en el rol imperante que debe cumplir un funcionario público o privado de nuestro país para dejar aportes positivos a nuestras generaciones. Linero de Cambil estudió su pregrado en la Universidad Autónoma de Colombia, la cual le otorgó el título de administrador de empresas. Adicionalmente, se especializó en gerencia de recursos humanos en la Universidad Sergio Arboleda, con el fin de enriquecer su talento para liderar grupos, su capacidad de análisis y síntesis en la toma de decisiones y sus habilidades investigativas. Este bagaje académico infunde en él la pasión por el emprendimiento y el servicio, lo cual es la inspiración para estudiar las filosofías que se aprenden en las aulas y contrastarlas con las experiencias en el desarrollo empresarial y ejercicio profesional. Esta obra es el primer análisis de uno de los problemas de mayor interés nacional de los muchos que Alejandro desea publicar. Prólogo. Alejandro Félix Linero de Cambil es, en mi criterio, un joven e inquieto administrador de empresas barranquillero, de aquellos a quienes apasiona el estudio de la realidad nacional y gustan del conocimiento aprendido de la lectura juiciosa de la historia de su pueblo, de su problemática y del análisis de las perspectivas de un cambio institucional en materia jurídica. Quienes, como yo lo conocemos, y nos consideramos sus amigos, le pronosticamos un futuro exitoso en la seguridad de que sus aportes a la sociedad no solo serán bienvenidos, sino convenientes y útiles para todos. Las notas que el lector encontrará a continuación lo introducirán en las turbias aguas del mar de la corrupción burocrática en Colombia, nacidas de indebidas relaciones clientelistas y políticas. En un claro recorrido por parte de la comprensión teórica de las causas que la originan,
el autor devela circunstancias y razones de su arraigada presencia en la vida nacional y destaca acciones que el Estado y los ciudadanos han desarrollado frente a este flagelo, procurando minimizarlo con la ilusión de alcanzar algún día su desarraigo total de las instituciones y del alma de los colombianos. La corrupción es una grave enfermedad popular que amenaza convertirse en pandemia. Por infortunio, Colombia ha sido atacada en forma inmisericorde por esta patología. El enriquecimiento fácil y rápido se torna llamativo e invade el corazón de muchos compatriotas inclinados al engaño, a la mentira y al uso de artificios para defraudar el patrimonio público y muchas veces los patrimonios privados. Sus causas, endógenas y exógenas, son variadas y han merecido su señalamiento en numeral destacado de este trabajo jurídico. La contratación administrativa en nuestro país está regulada de manera amplia. Podríamos creer que sus disposiciones son suficientes para alcanzar una armonía segura y permanente en las relaciones que generan los contratos entre el Estado y los particulares. Sin embargo, múltiples factores que no el texto de la ley inciden en la deformación de lo establecido de manera tal que el régimen legal de la contratación estatal y sus componentes son permeados por agentes nocivos que la desdibujan y facilitan el ejercicio de actos deshonestos en cabeza de funcionarios públicos y particulares y en detrimento del patrimonio y de la fe nacional. Basta mirar, como lo hace con propiedad el autor, los sistemas de seguridad social y de pensiones, regímenes en cuyo sostenimiento concurren el Estado y los particulares bajo un método de costo-beneficio, y en donde se presentan altísimos márgenes de corrupción, debido al exceso en el gasto en contraposición con el escaso servicio brindado al afiliado. Alejandro Félix Linero lo sintetiza con toda claridad al observar cómo el régimen contractual colombiano es base y fundamento del clientelismo y cómo este último se legaliza en el primero toda vez que el diseño de las políticas públicas obedece a compromisos políticos adquiridos con anterioridad a la expedición de las leyes que rigen los contratos. Colombia es un país de leyes, de expedición compulsiva de leyes, tanto así que existen empresas encargadas exclusivamente de mantener actualizados con hojas intercambiables los códigos legislativos. A diario se sancionan normas nuevas de toda índole que invaden el mundo de las conductas humanas para regirlas de norte a sur y de este a oeste. No es, entonces, la expedición de leyes lo que cambia la motivación humana, ni la corrupción por pureza o por decencia. Las normas legales no pueden, por sí solas, cambiar las más fuertes costumbres de nuestras comunidades, pero sus propósitos, al menos, son meritorios y llenan de esperanza a los asociados en cuanto que su letra llega a cumplirse, sus procesos se apliquen y los correctivos que consagran se lleven a la práctica. Habla en su obra Linero de Canville de los cambios normativos contractuales que en parte, pero no de manera total, pretendieron producir una variación en la forma de contratación del Estado colombiano. La principal, quizá la Ley 1474 del 2011, mejor conocida como el Estatuto Anticorrupción, quiso fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. En verdad, los gobiernos de los últimos años han adoptado como bandera la lucha contra la corrupción. Prueba de ello es el cúmulo de normas expedidas, valga citar los decretos 150 de 1976, 222 de 1983, la Ley 80 de 1993 y sus reformas, la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único, y la lucha constante de los organismos de control del Estado. El Estatuto Anticorrupción vigente busca proteger el patrimonio de la nación por ser de todos y sancionar a los corruptos, que sin escrúpulo alguno lo desangran por conveniencia personal en detrimento de los asociados. Erradicar la corrupción, cuyos niveles alarmantes, tanto en el sector público como en el privado, es motivo de preocupación general. Es también anhelo de Alejandro Linero de Canville al escribir estos importantes apartes sobre las imperfecciones contractuales y administrativas de las políticas públicas en Colombia.
A través de sus páginas, logra involucrar a sus lectores en la tragedia que supone convivir con un estado de cosas opuesto a la verdad, a la honestidad y al respeto por la norma. No obstante, es menester apoyar a los gobiernos y a los organismos de control en la tarea de luchar contra la corrupción, y si es preciso, dar otra oportunidad a nuevas reglamentaciones para que Colombia alcance cuanto antes la integración social que merece y ambiciona. La obra que está en sus manos, apreciado lector, es fruto del estudio reflexivo, la constante dedicación y el esfuerzo decidido del autor y de su experiencia profesional y laboral. No quisiera entretenerlo por más tiempo para permitirle el disfrute de tan interesante lectura. Roberto Gerlain. Prólogo. La corrupción es un fenómeno que impacta de forma negativa a las sociedades y los ciudadanos en su desarrollo, economía y bienestar. Por ello, su prevención es de suma relevancia, razón por la cual este tema debe ocupar los primeros lugares de importancia tanto en la comunidad académica como en la formulación y ejecución de políticas públicas. En Colombia, su incidencia es muy alta, tal como lo muestra el último reporte de percepción de corrupción en el sector público 2016 de la organización Transparencia Internacional, en donde se obtuvo un puntaje de 36 sobre 100 puntos, siendo este último puntaje el que reflejaría un sistema público muy limpio, ocupando nuestro país el puesto 90 en el ranking de los países pro transparencia en el mundo y el séptimo en América Latina. Por otra parte, el informe de competitividad de 2016 muestra que nuestro país ocupa el puesto 13 entre 18 países de América Latina en cuanto a posición en desvío de fondos públicos, el puesto 7 entre 18 en lo referente a control de la corrupción y el 8 entre 18 en transparencia de políticas de gobierno. Estas cifras reflejan una alta presencia de corrupción, lo cual presenta desafíos para el país, de quererse avanzar hacia la consolidación de una sociedad más desarrollada, justa y equitativa. En razón a lo anterior, dada la grave incidencia de corrupción en Colombia, el estudio de sus fenómenos generadores es trascendental para poder enfocar de forma efectiva las políticas públicas, con el fin de prevenir y erradicar este mal que, de forma lamentable, se ha tornado crónico en nuestra sociedad. Tal como lo formuló Robert Kierkegaard, la ecuación que permite la corrupción es la siguiente: monopolio más discrecionalidad menos transparencia. En consecuencia, la corrupción se incuba en entornos en donde existen monopolios en las estructuras estatales que capturen la ejecución de los recursos y programas. Sumado a esto, a grandes márgenes de discrecionalidad afincados en fenómenos como la contratación directa o la alta incidencia de contratación con únicos proponentes, en entornos en donde la transparencia es la excepción y no la regla. Para dar solución a esto, en la academia es común encontrar escritos que se limitan a describir el fenómeno, sin atreverse a romper paradigmas, formular nuevas teorías, desafiar el pensamiento convencional y crear nuevos sistemas que permitan encontrar soluciones a esta compleja problemática. En ese orden de ideas, la obra de autoría del Dr. Alejandro Félix Linero de Campbell, que hoy el lector tiene en sus manos, no es convencional. El Dr. Linero ha elaborado de forma juiciosa un análisis positivamente provocador, en algunas ocasiones polémico, en otras ocasiones incisivo, acerca del fenómeno de la corrupción. Este escrito se constituye entonces no en un tratado convencional, es por el contrario una obra que desafía los cánones académicos comunes, adentrándose en las razones sociológicas, culturales e institucionales que sirven como caldo de cultivo a la corrupción. En su libro Imperfecciones contractuales y administrativas de las políticas públicas en Colombia, el autor aborda el fenómeno de la corrupción en Colombia desde la óptica contractual, tema que, si bien es de mención frecuente en periódicos y revistas y está presente en las conversaciones cotidianas, siendo objeto también de indignación nacional, es difícilmente analizado desde el punto de vista académico en nuestro país, dada la complejidad del fenómeno.
Desde esta óptica, el doctor Linero realiza un análisis global sobre la problemática y consecuencias de la corrupción administrativa, adentrándose en las razones sociales, culturales, en las dinámicas políticas, administrativas y en las estructuras de poder que sirven como base y fermento a la corrupción en el sector público. Esta obra, entonces, no se limita a describir de forma general el fenómeno de la corrupción administrativa. También explora dimensiones de estudio que enriquecen el debate académico e invitan a reflexiones posteriores, tales como considerar la corrupción como un fenómeno de ineficiencia. Aborda también la problemática como una barrera de entrada al país y, en general, como un factor que afecta la competitividad de Colombia como un actor en un mundo globalizado. Resalta los fenómenos de contratación directa como mecanismo de clientelismo, hace énfasis en los peligros de la colusión, explora los fenómenos de burocracia y clientelismo como factores generadores de corrupción. Estas y otras perspectivas de análisis que son exploradas por este trabajo académico permiten al lector hacerse cuestionamientos académicos, teóricos y prácticos acerca de la corrupción como problemática estructural de la sociedad. En ese orden de ideas, si no se aborda este fenómeno de una forma innovadora y desde un enfoque nuevo y efectivo, se tendrá como consecuencia la permanencia de la corrupción y su reproducción indefinida, círculo vicioso que continuará impidiendo el desarrollo y la evolución de nuestro país y sociedad. Por otra parte, en lo ateniente a las propuestas de la obra, si bien el enfoque que utiliza el autor para proponer regulaciones al tema del clientelismo puede llegar a ser polémico y podría generar controversias académicas, no deja de ser trascendental el énfasis propositivo de este interesante texto jurídico, ya que abre la puerta al debate académico de forma abierta, directa, sin ambajes o tapujos. Entonces, si bien se puede llegar a estar en desacuerdo con algunos de los mecanismos formulados por el autor, vale la pena analizarlos, debatirlos, discutirlos y utilizarlos como punto de partida para construcciones teórico-prácticas que permitan ofrecer alternativas para solucionar de forma estructural esta problemática. Entonces, el gran valor del texto que el doctor Linero nos presenta consiste en presentar la corrupción desde sus causas sociales y desde las estructuras de la política y del poder, e iniciar un camino que seguramente será largo pero fructífero en la búsqueda de soluciones a este mal que tanto nos aqueja como sociedad y como país. Es de esperar, en consecuencia, que esta valiosa obra para el acervo jurídico e intelectual de Colombia impulse a la academia hacia una reflexión seria sobre las causas sociales y mecanismos que deben implementarse para prevenir y erradicar la corrupción en Colombia, mal que, como el óxido, lenta e imperceptiblemente devora todo aquello que se interpone en su camino. Iván Duque Márquez. La corrupción son aquellas formas de actividad ilegal mediante las cuales sujetos que gestionan espacios de poder político y cuentan con capacidad de emitir decisiones de relevancia en el plano económico, prevaliéndose de esa posición, se apropian de una parte del beneficio correspondiente a quienes por su mediación contratan con la administración pública, los que, con ese coste como sobreprecio, obtienen a su vez un privilegio. Perfecto Andrés Ibáñez, corrupción, necesidad, posibilidades y límites de la respuesta judicial. A mi padre Miguel Ramón Linero Solano y mi madre Alicia Nina José de Cambil Munarriz, y a mis hijos Paula Andrea, Alejandro Miguel, Antonella, y a mi sobrino e hijo Miguel Ramón Linero Álvarez, mis motores, verdaderos amores y amigos para toda la vida. Capítulo 1. Una aproximación a la comprensión teórica de la contratación pública como instrumento de la política real. La contratación pública, legitimación del Estado. El Estado moderno y todas las formas que le antecedieron han requerido de una legitimidad, pues sin ello no hay Estado como consenso. El fundamento que legitima el poder del Estado es el derecho, su ordenamiento jurídico para funcionamiento de las instituciones y regulación de la vida ciudadana. A su vez, aquello que lo legitima es el gran limitante del Estado,
pues su acción queda limitada por esas mismas leyes al emanar estas del conjunto de la sociedad. A partir de lo consuetudinario, lo acostumbrado, surgen los valores que permiten que la colectividad decida su ordenamiento legal, sus códigos morales y jurídicos, en resumen, el catálogo de deberes y derechos ciudadanos. Sin embargo, en el Estado moderno el sistema electoral se ha convertido en epicentro de constante legitimación requerida por los Estados, en una especie de incesante renovación periódica del contrato social. El gran acuerdo social que legitima a los Estados, no obstante, ha partido de la concesión que otorga del monopolio de la violencia, de una violencia legítima en un entorno de paz política. Pero existen otras clases de violencia, de las cuales la violencia simbólica, un concepto instituido por el sociólogo francés Pierre Bourdieu, permite describir aquellas relaciones sociales en las cuales el dominador ejerce un modo de violencia indirecta en contra de los dominados. Se debe reconocer desde ya que dominio no es la palabra políticamente correcta dentro de un entorno de república democrática y Estado de Derecho. Sin embargo, en el contexto de esquemas asimétricos de poder, de mayorías y minorías, de luchas competitivas por el acceso al poder formal, las formas de violencia simbólica resultan determinantes como obstáculo al uso de las armas y simiente de la renovación de la lucha social en entornos pacíficos. Estas formas simbólicas se caracterizan mediante la reproducción de los roles sociales, de las diferencias de estatus, de los géneros, de la posición social que ocupan todas y cada una de las personas, de sus categorías cognitivas y estructuras mentales, así como también de la representación evidente de poder, y todas en su conjunto configuran, según el esquema bourdiano, una reproducción encubierta y sistemática. Este esquema reproductivo de un ordenamiento social que se desarrolla mediante la reproducción cultural y la naturalización de determinados comportamientos y valores resulta ser el gran soporte legitimador del Estado y el sustento oculto del poder. El término poder significará siempre el dominio o posesión de un objeto físico o concreto, pero también un potencial de incidir, de mala o buena manera, en la moralidad, la política o en los adelantos sociales que se convierten en poder. En un debate sobre el poder no se llega fácilmente a un consenso, pero no es el caso del cual se ocupa este escrito. El trasfondo del argumento central sobre el cual se comienza acá es que la legitimidad del Estado da pasos muy amplios para concentrarse en un escrito de normas constitucionales, pasando por el andamiaje codificado escrito de las leyes y en un escenario de necesidades económicas y sociales y relaciones entre sujetos del poder, líderes y subordinados, se llega en la práctica legitimante de todos los días a los compromisos contractuales, tanto escritos como verbales, contraídos entre acreedores y deudores políticos, entre quienes se encuentran dentro del aparato estatal y fuera de él. Es así como el asunto de los contratos refleja el aquí denominado círculo burocracia clientelista, clientelismo político y corrupción burocrática, que encierra todas las imperfecciones contractuales y administrativas como demostración de esa violencia simbólica bourdiana a la que se aludió y que se concentra en el enlace contractual de la función pública con la sociedad civil que la soporta. Los contratantes y contratistas estatales como agentes económicos. El enlace de las funciones públicas de los agentes del Estado como contratantes y de la sociedad civil representada en ciudadanos contratistas demuestra que los gobernantes y burócratas no son distintos de los demás agentes económicos y, en concreto, que no actúan movidos por el interés común como se suele pensar, sino que lo hacen por su interés personal. Sin embargo, su carácter de funcionarios a cargo de tareas estatales, de defensores del bienestar social y de representantes de la corporeidad del Estado les obliga al cumplimiento de ciertas labores que fuera del Estado no se realizan y están relacionadas con la constante reorganización de casos, sectores y soluciones a los problemas sociales. Empero, al momento de las tomas de decisión, los funcionarios públicos solo tendrán en cuenta el bienestar social en la medida en que esto condicione su propio interés personal.
el funcionario podrá conseguir, retener o mejorar su empleo, incrementar su remuneración, desarrollar su carrera, aumentar su prestigio personal y social, entre otras variables que le dan su estatus dentro de la sociedad y que dependen de su contrato laboral en desarrollo de sus funciones y del apoyo político que la sustenta. De acuerdo con Antonio Argandoña, esto significa que esos agentes acabarán descubriendo y explotando todas las oportunidades de beneficio privado que se les presenten, incluyendo el recurso al soborno, la extorsión y otras formas de corrupción, que crearán las condiciones que les permitan aumentar las posibilidades o la rentabilidad de soborno o extorsión, siempre que los costes de esa actividad no superen los beneficios esperados. Así pues, la corrupción es un fenómeno natural e inevitable, al menos mientras algunos agentes estén en condiciones de aprovecharse de su poder de decisión, citado por Martínez y Ramírez, 2008, página 150. Pero los agentes estatales como funcionarios públicos no actúan en forma solitaria, sino que pertenecen a una cadena principal, agente, cliente, en la cual el principal es una autoridad o institución del gobierno contratante. El agente es el funcionario o grupo de estos, contratados por el principal, y el cliente es aquel particular que se relaciona, también contractualmente, con el Estado. Bajo este esquema, el principal actúa en busca del bienestar de la sociedad, mientras el agente tiene la posibilidad de desviarse de sus funciones públicas, buscando beneficios privados a través del cobro de prebendas que pueden tomar diversas formas, con base en que tiene algún poder efectivo ejercido discrecionalmente sobre el bien o servicio que el principal ofrece o demanda. Al existir información imperfecta sobre los actos del agente respecto a su relación con el cliente, se presenta corrupción en la medida que el agente traiciona los intereses de la administración, en búsqueda de ganancias personales y o del cliente en contubernio. No se debe desconocer que, de cualquier manera, el agente corre riesgos en su estatus, pero calcula que los beneficios del arreglo extra o intracontractual superen a los costos. Un esquema de las diversas causas de la corrupción. La documentación de investigaciones acerca de las ineficiencias que generalmente se adjetivan bajo el término de corrupción, no solo en Colombia, sino en otras partes del mundo, son vastas. De ellas son reconocibles algunos elementos recurrentes que son calificados de causales de este fenómeno. Dentro de tales causas usuales están: la ineficiencia considerada el determinante más importante, que refleja la negligencia y la debilidad de los sistemas y entidades de planeación y control que, reduciendo la calidad de los bienes y servicios provistos por las entidades públicas, estimulan a los clientes para que ofrezcan las dádivas convenientes a cambio de ellos, involucrando a los funcionarios. La elevada discrecionalidad con que cuentan los funcionarios públicos para tomar decisiones a través de una cadena de actividades administrativas que dispersan la responsabilidad de los mismos, haciendo difícil establecer de los efectos de la evidencia y sanción oportuna. El usual monopolio para la prestación de ciertos servicios por parte del Estado y que genera un acaparamiento del poder debido a la falta de transparencia y disponibilidad en la información de ciertos procedimientos que contribuyen a dificultar la transparencia en la acción objetiva de los funcionarios públicos y que facilita sobornos debido a la implementación de innumerables y excesivas regulaciones en los trámites. El funcionario calcula la baja probabilidad de ser descubierto, la existencia de débiles controles y sanciones, las fallas en la legislación penal y la también clientelización de los organismos de control, de las supervisiones a los resultados de la gestión pública o por el incumplimiento de los mismos. Otra causal es la existencia de bajos salarios y remuneraciones públicas que impulsa mantenerse en las actividades corruptas en contra de los intereses de la institución en la que se trabaja, mediando el abuso discrecional dentro de la labor y el amparo en las deficiencias de control antes mencionadas. Igualmente,
Dentro de los cánones culturales comienza a imponerse una muy baja sanción moral sobre las acciones corruptas, como elemento causal en unas sociedades en que prima el dinero sin importar los medios con los cuales se obtiene. Finalmente, la burocracia clientelista, en la cual hay una sistemática sustitución de empleados públicos elegidos por mérito por otros escogidos como pago clientelista, y que genera la perpetuación de los funcionarios públicos convenientes al hilo conductor entre el sistema electoral, la contratación pública, la función pública y la misma contratación de estos funcionarios y de otros temporales que conforman la denominada nómina paralela de servicios como pago al compromiso clientelar. Es decir, debe reconocerse la influencia directa de algunos factores sociopolíticos inherentes a las prácticas clientelistas, los monopolios partidistas, la falta de verdadera representatividad electoral y de legítima gobernabilidad, entre otros muchos elementos, causados básicamente por la estrecha relación entre las oportunidades políticas y económicas, como componente indispensable del estatus que el funcionario busca como un agente económico más. Capítulo 2. El régimen legal de la contratación estatal. 1. La línea normativa de la contratación estatal. El presente apartado plantea de una manera no exhaustiva y dirigida únicamente al objetivo de lograr una descripción general la normativa alrededor del desarrollo de la temática contractual en Colombia. Se destacan los aspectos de orden administrativo que determinan los linderos de la eficacia y la eficiencia debidas en los actos de compromiso entre los sectores privado y público en el país. Por tanto, se consideran estas normas como una representación del campo de juego en la pugna por los recursos colectivos, en el cual se presentan algunos de los más notorios hechos de detrimento al patrimonio estatal. Constitución Política de Colombia. La Constitución Política, promulgada como representación de la Carta Magna de la República en 1991, expresa que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste. Artículo 90. De otra parte, la Constitución Política promulga que compete al Congreso expedir el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en especial de la Administración Nacional. Artículo 150. El servidor público como determinante en los procesos de contratación. Se debe recordar que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes. Artículo 3. Y esto hace referencia constitucional a aquellos funcionarios que son elegidos por voto popular para el ejercicio de cargos públicos, quedando bajo su responsabilidad en muchos casos, de la determinación, orientación o manejo parcial de los recursos estatales. Más adelante, la Carta Magna expresa que los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa, y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Artículo 6. Cabe interpretar la misión y la extralimitación no solo en el ámbito del ejercicio de autoridad directa, sino de la eventual sustracción a la moral y los valores humanos, que cabe esperar de quienes alcanzan la posibilidad de incidir en el destino de los trámites necesarios o de los contratos que definen la suerte de cargos importantes o de empresas licitantes. La Constitución, por otra parte, agrega que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial. Artículo 20. Pero esta información es factor fundamental en el direccionamiento de los flujos de negocios entre las unidades productivas privadas y los diversos estamentos del Estado, pues se convierte en un recurso fundamental para la definición del cauce de los grandes negocios. Más adelante,
se precisa que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Artículo 23. En este punto, como los expertos en derecho administrativo saben bien, existe un amplio espacio para que a través de actos administrativos por silencio o por acción directa se predisponen los esfuerzos de la institucionalidad hacia intereses convenientemente acordados entre funcionarios públicos y personas privadas como partes involucradas. Por otro lado, el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Artículo 25. Y este se convierte en pilar de la enorme importancia que tienen en el funcionamiento del Estado y de la economía en general, la nómina oficial y la contratación de la denominada nómina paralela. 2. La degradación de un sistema ideal de salud. Una de las áreas más sensibles en el país es la relacionada con el Sistema General de Salud. En este sentido, se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social, que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley. La seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella. Artículo 48. Como es usual, la norma continúa advirtiendo que será la ley el medio por el cual se definirán las formas para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante. Y es que el gran sistema de salud, debido a su carácter financiero, en el cual el paciente es un cliente, usuario, y los recursos básicos provienen del erario público mediando la figura de la capitación, ha sido delineado como conlindante con el sistema de pensiones, un método de ahorro personal, en el cual quien no lo hace no cuenta con el apoyo dinerario al final de sus días. ¿Es el sistema de salud colombiano uno de los actuales puntos estratégicos de la gran corrupción por exceso y por defecto? Se excede en sus gastos e indebidos manejos del recurso de todos y se queda corto en su función esencial de proteger el derecho a la salud de cada uno de sus afiliados. 3. El sistema pensional adscrito a la ruleta bursátil. El sistema pensional, un asunto de vital importancia en todos los países del mundo, pero muy débilmente implementado en el país, tiene una estructura financiera que depende de indicadores de esperanza de vida, de cambios en la pirámide demográfica, de la disciplina individual para realizar una constante aportación y, por último, del eficiente manejo financiero que los fondos de pensiones hagan de los ingentes recursos a su cargo. En Colombia, esta ecuación matemática ha obligado a repensar la jubilación a edades cada vez más avanzadas y a jugar con los fondos en el mercado de corto plazo a fin de obtener unas mayores tasas de interés que permitan sostener el poder adquisitivo del patrimonio de los afiliados. Es así como, desde hace cerca de 2 décadas se dispuso que los recursos de los fondos de pensiones y de cesantías pudieran invertirse en títulos de contenido crediticio, derivados de procesos de titulación cuyos activos subyacentes no se encuentren autorizados dentro de las inversiones admisibles, esto es, en valores como títulos del Banco Central, acciones o bonos inscritos en una bolsa de valores, certificados en fondos de inversión, derechos en fondos de valores y fiducias de inversión u otros valores que ofrezca el mercado. La suerte de los ahorros de los trabajadores destinados a sus pensiones y cesantías quedó así expuesta en buena parte a los vaivenes y fluctuaciones de las bolsas de valores. Pero, de esta manera se dio cumplimiento, a lo menos en el plano teórico, al artículo 48 de la Constitución Política, en el cual el Estado se encuentra comprometido a mantener la sostenibilidad financiera del sistema pensional. A pesar que el posterior artículo 49 de la Carta Constitucional prescribe que la atención de la salud
y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado, el cual garantizaría a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, la organización, reglamentación y dirección del sistema es deficiente. No cubre universalmente a la población nacional ni es un sistema solidario como prevén los principios administrativos de carácter público. Esta es una muestra de la distancia entre la promesa constitucional y la realidad de su puesta en práctica. Esa distancia ha sido caracterizada por la intervención de la ineptitud, el desvío de recursos a asignaciones no previstas, la indolencia en el alcance de los objetivos del sistema y la prevalencia del cohecho y los grandes pecados de la función pública. 4. Nuevos delitos y viejas costumbres. En la Ley 1474 de 2011, se legisló sobre algunos nuevos tipos delictuales del Código Penal como la omisión de control en el sector de la salud, con el fin de ocultar o encubrir un acto de corrupción, o la omisión en el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos para la prevención y la lucha contra el fraude en el sector de la salud. Artículo 22. ¿Cuáles fueron esos nuevos tipos delictuales? La Ley 1474 ha sido conocida como un estatuto anticorrupción. El legislador trató de unos nuevos tipos penales, pero antes de exponer esos nuevos tipos de delito que los expertos conciben como que no se encontraban previstos en las normas y merecían ser agregados para una mejor comprensión del problema general de perversión de algunas relaciones interesadas entre las estructuras administrativas del Estado y los sectores privados. Cabe recordar, para quienes no sean conocedores del tema jurídico, la diferencia que existe entre los delitos denominados dolosos y aquellos con carácter culposo. Sean un delito culposo o doloso, cabe partir de que en ambos casos se trata de la comisión de hechos punibles y que se trata de medir el grado de intencionalidad del autor del dicho hecho punible para su clasificación. Un hecho delictivo o ilegal es doloso cuando se ha cometido con plena conciencia y convencimiento de la dicha ilegalidad del acto cometido. Básicamente se trata de que hay una premeditación clara en la comisión de delito, por lo tanto se considera que existió dolo. En el Código Penal colombiano se define el dolo como aquella conducta en la que la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización, cuando ésta ha sido prevista como probable y no se acometa ninguna acción dejándola librada al azar. Ley 599, 2000, artículo 23. En cuanto al acto punible que pueda calificarse de culposo, es aquel que es cometido de forma accidental, siendo conducta culposa cuando aquella en que no ha habido intención o se ha llegado a cometerla de manera inconsciente, por error o por negligencia del infractor y sin plena conciencia o voluntad de hacerlo. El Código Penal dice que la conducta es culposa cuando el infractor, con el deber objetivo de cuidado, debió haberlo estimado como previsible, o en el caso de haberlo previsto, confió equívocamente en poder evitarlo. Ley 599, 2000, artículo 23. Partiendo de la idea de que no todos los funcionarios públicos o aquellos responsables de tomas de decisión dentro del sector privado son de voluble voluntad y dudosa ética, este es uno de los mayores lugares comunes en la imputación de nuevos administradores en el aparato estatal colombiano, y se debe a la poca preparación en el manejo de lo público, al desconocimiento de ciertas minucias jurídicas y al enorme entramado de pasos que existe en los trámites oficiales. De regreso al tema de los nuevos delitos, en el Estatuto contra la Corrupción aparecen el delito de corrupción privada, artículo 16, la administración desleal, artículo 17, la omisión de control en el sector de la salud con el fin de ocultar o encubrir un acto de corrupción o la omisión en el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos para la prevención y la lucha contra el fraude en el sector de la salud, artículo 22. El fraude de subvenciones mediante la obtención de ayuda mediante el engaño sobre las condiciones requeridas, artículo 26. Los acuerdos restrictivos de la competencia con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual, artículo 27, y el tráfico de influencias de particular sobre un servidor público, artículo 28.
Estos 6 nuevos tipos han sido claramente precisados también por parte de la Corte Constitucional en su sentencia C-434 de 2013. Una mirada algo superficial a estos delitos ilumina el camino para contextualizar el tema abordado en este escrito. La corrupción privada, muy cerca al interés público. El delito de corrupción privada, previsto en el artículo 16 del mencionado estatuto, trata de esa usual costumbre en la cual alguien interesado, ya sea de manera directa o por interpuesta persona, prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación una dádiva o cualquier otro tipo de beneficio no justificado para que se le favorezca a dicho interesado o a un tercero, en perjuicio de la contraparte en un determinado asunto o negocio. No solo aplica este delito de corrupción privada al que ha hecho la oferta, sino también para quien reciba la correspondiente dádiva, la solicite o la acepte en perjuicio de un tercero. Esta actitud de ofrecimiento o recibo de una dádiva interesada es de clara índole dolosa, pues tienen plena intención de obtener del representante de la entidad privada la retribución que considera de interés personal o de la institución que representa, a la par que igualmente quien acepte en perjuicio de la entidad privada representa la comete. De hecho, este tipo de corrupción privada ha estado intrínsecamente relacionado con delitos contra el patrimonio económico y abuso de confianza calificado, aunque este mencionado delito hace referencia al uso abusivo de funciones discernidas, reconocidas o confiadas por autoridad pública, algo que la Ley 599 de 2000 o Código Penal vigente ya tenía previsto. El administrador desleal. El segundo tipo de delito corresponde al de la administración desleal y trata de aquel hecho cometido por el administrador de hecho o de derecho, o socio, directivo, empleado o asesor, que en beneficio propio o de un tercero abusa de las funciones propias de su cargo, disponiendo en forma fraudulenta de los bienes de la sociedad o contraiga obligaciones gravosas a cargo de sus socios. Existiendo una actitud consciente de que esto va en perjuicio de sus socios, en este actuar se configura la correspondiente conducta dolosa. La omisión de control en el sector de la salud. En tercer lugar, aparece la omisión de control en el sector de la salud, un nuevo delito que trata de hechos en los cuales el empleado o director de una entidad vigilada por la Superintendencia de Salud busca ocultar o encubrir un acto de corrupción, omitiendo el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos en la lucha contra el fraude en el sector de la salud. Además de llamar la atención el hecho que los legisladores se ocuparan de manera tan explícita a acciones dentro del sector de la salud, la conducta dolosa se orienta al cometido de un delito antijurídico, pues el dolo existe cuando el empleado de entidad vigilada por la Superintendencia de Salud omite el cumplimiento de mecanismos de control contra el fraude, con pleno conocimiento e intención de ocultarlo o encubrirlo. Previamente ya se hablaba del delito de omisión de control y el Estatuto Anticorrupción lo reitera en su artículo 22 acerca de directivos o empleados de institución financiera o de corporativas que ejercen actividades en el sector solidario del ahorro y crédito que, con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero, esto es en los casos de lavado de activos o blanqueo de capitales, en moneda nacional o extranjera, y su posterior vinculación a la economía, haciéndolos aparecer como legítimos. El fraude en consecución y desvíos de recursos públicos. Una cuarta tipificación reciente, contenida en el artículo 26 del Estatuto analizado, trata del fraude de subvenciones mediante la obtención de ayuda por medio del engaño sobre las condiciones requeridas. Es decir, que el obtener una subvención, ayuda o subsidio proveniente de recursos públicos mediante engaño sobre las condiciones requeridas para su concesión o callando total o parcialmente la verdad. Conexo a esta conducta también resulta dolosa la de quien no invierta los recursos obtenidos a través de una subvención, subsidio o ayuda de una entidad pública a la finalidad declarada y para la cual estuviesen destinados. Además de la falsa información para obtener los dineros o especies, se produce el desvío de estos a una finalidad diferente. Los acuerdos en contra de la libre competencia.
En un quinto término aparecen los acuerdos restrictivos de la competencia, con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual, en el articulado 27 de la normativa anticorrupción. Se trata de aquellas conductas alrededor de un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o concurso, mediante las que se concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual. En el parágrafo de este artículo se configura una aplicación del principio de oportunidad, ya existente pero muy utilizado en el presente milenio a partir de la codificación penal vigente. Este parágrafo plantea una oferta práctica a quien en su condición de delator o clemente, es decir, solicitante de clemencia, al obtener resolución en firme obtenga exoneración total de la multa a imponer por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en una investigación por acuerdo anticompetitivos en un proceso de contratación pública. Obtendrá reducción de la pena en una tercera parte, un 40% de la multa a imponer y una inhabilidad para contratar con entidades estatales por solo 5 años. Esta modalidad delictual acerca de los procesos contractuales de carácter abierto resulta igualmente dolosa, siempre guarda intencionalidad de alterar el proceso de licitación, subasta, selección o concurso, restando la preconizada esencia de transparencia y competencia a que debe adscribirse la función pública. Con este agregado al ya existente asunto de la celebración indebida de contratos, ese abstracto interés que toda la sociedad tiene por la objetividad e imparcialidad contractual por parte de la administración pública, que se objetiviza en el deber de que los servidores públicos han de ejercitar su función conforme al interés general y no el particular, ante todo cuando tiene participación en una contratación u operación de carácter oficial. El eterno tráfico de influencias. Por último, el sexto tipo de delito agregado al ordenamiento anticorrupción trata del tráfico de influencias de particular sobre un servidor público. En su artículo 28 se ha hecho referencia al particular que ejerza indebidamente influencia sobre un servidor público en un asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer, previendo obtener cualquier beneficio económico con dolosa intención. El ejercicio de influencia sobre el funcionario público ha significado de siempre una acción premeditada. El señalamiento penal en este sentido busca garantizar el cumplimiento en debida forma de las funciones estatales y en defensa del interés general, atacando la venalidad, deshonestidad y corrupción en el funcionamiento corriente de la administración pública. 5. La imperfección normativa como obstáculo a la protección de la administración pública. En el repaso de las reconocidas modalidades de infracción, contravención y delito usuales en las relaciones entre los sectores público y privado, se reconoce una respuesta pasiva por parte del mismo Estado. Este tipo de acción retardada frente a los malos manejos en asuntos de la libre competencia, del descuido doloso de los controles gubernamentales, de la falta de prevención de los daños ocasionados por el mal actuar de los funcionarios públicos, parece estar siempre sirviendo como evidencia de la penosa relación contractual de los gobiernos con intereses privados y como el gran puente conectivo entre la enorme capacidad presupuestal de un Estado y las grandes deudas políticas que éste adquiere con los agentes privados. Esto se debe a que los hilos del poder se alcanzan, en principio, con el apoyo privado para luego requerir sostenerse con base en el cohecho de partes para otorgamiento de los beneficios contractuales como retribución de dichos apoyos. Un vínculo que se articula con daños colaterales de orden antijurídico que afecta a los otros que se encuentran en esta red de competencia, pero que actúan en condición de inferioridad a causa de las ataduras clientelistas de sus competidores. La pasividad administrativa y la tardanza legislativa representan ese desinterés por afectar al mecanismo clientelista. Se ampara, además, en una cultura de corruptela como factor de competencia desleal. Desde los análisis estructuralistas de Talcott Parsons y quizá desde mucho antes de su reconocida obra sobre el sistema social, con voces tan influyentes como la del funcionalista Max Weber, se ha considerado lo cultural como determinante en el funcionamiento social. En este condicionante cultural aparece el clientelismo político como el tipo de poder ejercido sobre las decisiones del aparato administrativo del Estado para obtener beneficios privados. El clientelismo político revela estrictamente una relación privado-pública de compromisos interesados que se materializa en la contratación estatal. De esta manera,
los dos fundamentales elementos de análisis resultan, finalmente, ser los sistemas de contratación pública y la responsabilidad estatal y la función de los agentes del Estado. 6. La responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado. En el marco de la defensa de los intereses públicos en Colombia, se cuenta con la posibilidad de ejercer demanda contra el Estado en aquellos casos en los cuales, ya sea una persona natural o una persona jurídica, se sientan afectados en sus derechos los ciudadanos o las empresas en sus actividades o negocios. Esto sucede cuando tales procesos se consideran regidos por la ley y deben ser amparados por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de funciones públicas. Cuando el funcionario público correspondiente, mediando las debidas pruebas, se le pueda comprobar una falla consciente o involuntaria, le es reclamable la presencia de un daño antijurídico. Este tipo de daño corresponde a la que el administrado no está en la obligación de soportar, pues no existe o no se presenta ninguna causal que justifique la producción del daño por parte de la administración. La reclamación de un daño antijurídico exige que haya una causal material, esto es, que el daño sea efecto inmediato de la acción o de la omisión de la autoridad pública y que sea posible la atribución jurídica del daño al Estado en virtud de un nexo con el servicio prestado al administrado. La atribución del daño debe ser la falla del servicio probada o presunta desde el ámbito de las relaciones del funcionario público como sujeto de responsabilidades con el ciudadano, como sujeto de derecho frente a los bienes jurídicos, entre los cuales, además de la vida, salud, integridad, libertad, indemnidad, es fundamental también el del patrimonio. En el ejercicio de la función pública son un aval de las relaciones privado-públicas, los elementos de resarcimiento patrimonial en defensa de los intereses de la nación, dentro de los procesos administrativos en los cuales por acción u omisión, con dolo o culpa grave, el funcionario particular en ejercicio de sus funciones genera un estado de indemnización en contra de los intereses públicos. El particular ejerce contra el Estado la reclamación de un daño antijurídico, de acuerdo con la Ley 678 de 2001, actualmente, a la vez que este mismo Estado puede, en el caso que sus funcionarios sean responsables, puede intentar la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición, así como los mecanismos de conciliación. No obstante, esta seguridad jurídica de doble vía poco o nada obra cuando de común acuerdo entre funcionario y agente privado se trata. La comisión de un delito, acordada como medio de favoritismo destinado a resarcir previos apoyos de orden económico en conexión con los aparatos del poder, configura actos de corrupción en contra del Estado. Como eje formal de las relaciones clientelistas y como soporte para evasión de las acciones legales correspondientes está el régimen contractual. Un cuerpo reglamentario que se supone previsto para delinear los principios y límites a las relaciones económicas de los sectores privados, frente a la enorme capacidad de compra y venta de bienes y servicios por parte de las instituciones estatales. Es, en la práctica, el encadenamiento de orden legal que resulta indispensable para dar forma a los negocios conexos con el clientelismo. 7. El régimen contractual como soporte fundamental de un clientelismo legalizado. La contratación pública, en su conjunto, determina los presupuestos que deban ser ejecutados en distintas vigencias fiscales. La ejecución presupuestal se realiza en los términos pactados en los contratos. Las entregas de obra o de prestación de servicios cumplidos son fijadas en las cláusulas contractuales acordadas entre particulares y agentes del Estado. Tras la maraña contractual de un Estado se manejan bienes y personas, determinando nada menos que las respectivas apropiaciones presupuestales. Es resultado de los planes y de las políticas públicas que se plantean y determinan los planes de desarrollo que contienen todos los programas y proyectos de una determinada administración en el gobierno. Así sea que, como resultado de los compromisos políticos, se diseñen las políticas públicas o de los proyectos y programas a realizar, o de manera inversa, que existan como programa de gobierno cierta cantidad de planes de contratación
En ambos casos, la contratación es el tesoro del cual tomar los recursos. La mediación del funcionario es la clave de acceso a dicho tesoro. Los funcionarios de alto rango representan aquellos escaños de decisión a los cuales se debe acceder, sea a través de los concursos abiertos o cerrados de la función pública o mediante los mecanismos de elección popular. El resto de la jerarquía administrativa dentro de la nómina estatal queda condicionada a estas dos opciones de ascenso al poder. Todo aquel engranaje de formalismos existentes desde las condiciones de los proponentes y su acreditación para el registro único de proponentes, o los denominados requisitos habilitantes, pasando por los términos de referencia de las diversas convocatorias, cierran el círculo de acción de los grupos interesados. La orientación del diseño de requisitos de capacidad jurídica o de condiciones adecuadas en experiencia previa, capacidad financiera y organización de los proponentes exigidas para la participación en el proceso de selección, de manera proporcional a la naturaleza del contrato y a su valor, son variables de conveniencia para determinar el beneficiario y tiene origen en la potestad del funcionario de turno, sea electo o de libre remoción. La siguiente fase de marcha de licitaciones, convocatorias o concursos públicos, ya prediseñada, se acogerá a cualquier modalidad contractual y deberá resistir en muchos de los casos el conjunto de demandas de quienes se han de sentir perjudicados por la competencia desleal que ha significado el beneficio del cliente político, acogido a cosechar el fruto del cohecho en sus diferentes acepciones, de la plutocracia o de ser acreedor de un grupo en previas campañas políticas. 8. La previa tipología delictual de la corrupción en el sector público. El presente parte tiene como objetivo recordar el conjunto de tipos delictuales conexos con el importante tema de la corrupción en el entorno de la administración pública. Las definiciones hacen parte de un documento elaborado por la Contraloría General de la República a través de su Dirección de Estudios Sectoriales, CGR 2010. Peculado. Cuando el servidor público se apropia en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte. De bienes o fondos para fiscales o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones. Peculado por uso. En caso de que el servidor público indebidamente use o permita que otro use bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones. Peculado por aplicación oficial diferente. El servidor público que dé a los bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, aplicación oficial diferente de aquella a que están destinados, o comprometa sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, o las invierta o utilice en forma no prevista, en perjuicio de la inversión social o de los salarios o prestaciones sociales de los servidores. Peculado culposo. El servidor público que dé lugar a que se extravíen, pierdan o dañen bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, por culpa. Cohecho propio. El servidor público que reciba para sí o para otro dinero u otra utilidad o acepte promesa remuneratoria directa o indirecta para retardar u omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales. Cohecho impropio. El servidor público que acepte para sí o para otro dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria directa o indirecta por acto que debe ejecutar en el desempeño de sus funciones, o que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga interés en asunto sometido a su conocimiento. Cohecho por dar u ofrecer. El que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a servidor público en los casos previstos en los dos artículos anteriores. Concusión. El servidor público que, abusando de su cargo o de sus funciones,
constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero dinero o cualquier otra utilidad indebidos o lo solicite. Omisión del agente retenedor o recaudador. Cuando falta el deber de consignar las sumas retenidas o autorretenidas por impuestos, tasas o contribuciones dentro de los 2 meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración. Celebración indebida de contratos. Ocasionada por violación del régimen de inhabilidades, interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y tráfico de influencias, según se detalla a continuación. Violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. Cuando el servidor público intervenga en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato con violación del régimen constitucional y legal sobre inhabilidades o incompatibilidades. Interés indebido en la celebración de contratos. Cuando se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que debe intervenir por razón de su cargo o de sus funciones. Contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Tramitar contratos sin observancia de los requisitos legales esenciales, celebrarlos o liquidarlos sin verificar el cumplimiento de los mismos. Tráfico de influencias de servidor público. Al utilizar indebidamente en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo con el fin de obtener cualquier beneficio en asunto que deba conocer. Capítulo 3. Interventoría interesada y sin organismos de control. 1. El entorno de interés en el sistema de contratación. El régimen de selección y nombramiento del funcionario público. Los regímenes de selección de funcionarios representan la fase previa de construcción del entorno conveniente al desarrollo de la contratación pública. En el espectro amplio del agente del Estado o funcionario público, la contratación varía de acuerdo con la especie de vinculación que tenga cada clase de servidor público con el Estado. A su vez, esta contratación variará dependiendo de la categoría en donde se encuentren. Los empleados públicos están ligados con la administración mediante una relación de carácter estatutario. Los trabajadores oficiales lo están mediante un contrato de tipo laboral. Miembros de corporaciones. Desde otra perspectiva, los miembros de las corporaciones públicas corresponden a aquellos funcionarios pertenecientes a los órganos colegiados de elección popular, sean ellos miembros de los consejos municipales, diputados, representantes a la Cámara o al Senado, entre otros. La relación de estos trabajadores con el Estado se efectúa de forma estatutaria y se consuma con la posesión, una vez sean elegidos de manera legítima por el pueblo. Su retiro se materializa al finalizar el periodo para el cual fueron elegidos, o por razones extraordinarias de índole disciplinaria, penal u otras por las cuales podrían perder su investidura. Trabajadores oficiales. Por otra parte, los trabajadores oficiales son funcionarios relacionados con el Estado a través de un contrato de trabajo laboral en el área de la construcción y sostenimiento de obras públicas, o de funciones en las empresas estatales, industriales y comerciales y de economía mixta. Dicho tipo de contrato no queda supeditado a unas condiciones fijas e inamovibles. Por el contrario, en él se plasma un acuerdo de la voluntad de la administración y la del trabajador acerca de la forma en que se va a llevar a cabo la prestación del servicio, sin olvidar los derechos mínimos de sus prestaciones sociales, pero con independencia de lo que se pacte en cada contrato de trabajo en particular. Contratistas con funciones públicas. Son personas naturales que contratan con la administración, adquiriendo algún carácter estatal, mediante contratos de prestación de servicios. Esta clase de contratación, sin relación de subordinación ni derecho al pago de prestaciones sociales, es ajeno a la esencia de contrato laboral. Empleados públicos. Es un tipo de servidores del Estado, es una clase de personas naturales ligadas a través de una vinculación laboral, jurídico-legal inalterable, reglamentada previamente en la ley. Prestan sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y algunos trabajadores de las empresas industriales y comerciales del Estado,
a los cuales se les designa como tal en los estatutos de la empresa. Las condiciones laborales en esta relación de modo estatutario no son objeto de cambio, están estandarizadas y, por tanto, el funcionario deberá aceptarlas o no. Dentro de dicha función pública existen varias clases de empleos públicos. 1. Como los empleos públicos de carrera. Ingreso por concurso teniendo en cuenta capacidades y aptitudes. 2. Empleos de elección popular. Funcionarios públicos elegidos popularmente, miembros de corporaciones ya mencionados. 3. Empleos públicos de libre nombramiento y remoción, mediante pocos trámites y ocupados por personal idóneo, pero escogidos y removibles autónomamente. 4. Empleos de periodo fijo, provistos por un periodo de tiempo definido, dependiendo del tipo de servicio a prestar. 5. Empleos temporales, para ser desempeñados de forma transitoria cuando las necesidades del servicio lo requieran, que deberán estar debidamente motivados y soportados con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos económicos necesarios para esa contratación. La interventoría de contratos. La contratación es un eje de gran importancia para el buen rodamiento de las relaciones de compromiso entre la acción privada y la función pública. Con la pretensión de generar un esquema de comprensión de las imperfecciones contractuales y administrativas que condicionan las políticas públicas en el país, hay en su entorno componentes de entrada y salida que permiten visualizar con cierta claridad algunos de sus puntos más débiles. La supervisión o interventoría de los contratos, prevista en el artículo 84 del Estatuto Anticorrupción, es el conjunto de funciones o actividades desempeñadas por un responsable designado o contratado para el efecto, que realiza el seguimiento al ejercicio de cumplimiento obligacional por parte del contratista, con la finalidad de promover la ejecución satisfactoria del contrato, mantener permanentemente informado al ordenador del gasto de su estado técnico, jurídico y financiero, evitando perjuicios a la entidad y al contratista o parte del negocio jurídico. La supervisión de contratos, según el artículo 83 del Estatuto Anticorrupción, puede ser ejercida por la misma entidad estatal, cuando no se requieren conocimientos especializados en el control del proyecto o compromiso de obra y, para ello, la entidad podrá contratar personal de apoyo a través de contratos de prestación de servicios. La interventoría, por otra parte, consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica, que ha de ser contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento del contrato sí suponga algún tipo de conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen, caso en el cual la entidad podrá contratar la interventoría integral de un contrato. Pero otros ámbitos de la estructura del poder público en Colombia resultan ser simientes del interesado manejo del entramado de contratación y cauces relativamente ocultos que el clientelismo requiere para el eficaz alcance de sus intereses, que cabe recordar una vez más es soporte, a su vez, del aparato de poder al cual accede. El papel de algunas de las entidades estatales. En Colombia, la organización formal del Estado a partir de la Constitución vigente tuvo una mejora sustancial. El Ministerio Público, con Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Personerías, quedaron ordenadas de mejor manera. De otra parte, los órganos de control fiscal, liderados por la Contraloría General de la República, bajo cuya égida se encuentra una serie de contralorías territoriales a niveles departamental, distrital o municipal. Conjuntamente, la nueva organización electoral, en cabeza del Consejo Nacional Electoral, seguido de la Registraduría Nacional del Estado Civil y los delegados y registradores en cada una de las territoriales. Así las cosas, el control disciplinario de los agentes del Estado, el control fiscal de los intereses económicos y presupuestales del sector público, así como el control y vigilancia de los procesos electorales quedaron agregados a las tres ramas tradicionales del poder, ejecutivo, legislativo y judicial, a un nivel de igualdad, pero manteniendo, por lo menos en teoría, el denominado equilibrio de poderes, ya que el concepto de pesos y contrapesos permite que cada uno de los poderes se pueda adentrar en casos de su interés. En el ámbito del otro,
lo cual implica que en momentos se diluya la división de dicho poder. De otra parte, cabe siempre recordar que el origen primario del poder de las ramas tiene causales diferentes con base en elecciones separadas que permiten la expresión segmentada de masas electoralmente diferenciadas. Es dentro de la rama judicial que se encuentran los altos tribunales, la Corte Constitucional, en asuntos de control de leyes y vigilancia de derechos, la Corte Suprema encargada de la jurisdicción penal ordinaria, el Consejo de Estado que trata de los asuntos de tipo contencioso administrativo y el Consejo Superior de la Judicatura, responsable de la administración, gestión y control de la rama judicial. A través del gran entramado del aparato estatal colombiano se mueven las redes de intereses políticos y de clientelismo derivado de las relaciones electorales y funcionales, dejando entrever buena parte de los problemas de conflictos de intereses frente a importantes decisiones de menoscabo de la justicia por efecto del manejo interesado del acceso a los cargos magistrales, o de exceso o defecto en el obligado control por parte del Estado a determinadas actividades del sector privado como parte del conjunto de administrados. Entidades de control como instrumentación del poder. El presente trabajo no ha pretendido un exhaustivo examen de las verdaderas causas de las imperfecciones contractuales y administrativas en las políticas públicas del país. Este es un tema muy amplio y que exige de evidencias profundas para pretender una objetividad de difícil alcance. Sin embargo, no se peca de irresponsabilidad al hacer ciertas descripciones de por sí muy reconocibles y plantear criterios con suficiente raciocinio lógico alrededor de temas que son igualmente conocidos de manera relativamente suficiente. En el reciente periodo se ha hecho plausible el trabajo de los funcionarios de alguna de las superintendencias como entidades con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, mediante las cuales la Presidencia de la República ejerce la inspección, vigilancia y control de los organismos privados de acuerdo con cada tipo de actividad. Su tarea se ha adentrado en el terreno de la necesaria depuración de las fallas de los mercados y de las relaciones de contratación inherentes a cada actividad vigilada. No obstante, siendo su característica cierta acción pasiva y permisiva, su accionar a través de las intervenciones a las cuales la ley da derecho conlleva usuales ingredientes de corruptela. Una intervención por parte de la superintendencia respectiva a una determinada empresa, entidad financiera, cooperativa u otro tipo de persona jurídica de la cual se presuma ha incumplido su objeto social en acuerdo con la ley, que lo reglamente o dejado de cumplir obligaciones de todo orden. En otros muchos hechos motivados, significa un cambio de mano del manejo de sus intereses por parte de sus cointeresados a otro conjunto de interesados que buscan convertir en beneficio personal el descuido de los primeros. En una intervención bien motivada, los delegados de la superintendencia respectiva y su equipo de interventores entran a regir los destinos de la entidad intervenida con plenos poderes y tiempos delimitados. Lo que en verdad sucede, aparte de la depuración de las fallas motivantes y la reparación de los problemas administrativos existentes, es el traspaso de mano de los contratos de diversa índole con proveedores, empleados y clientes, afiliados, usuarios y compradores, dependiendo de la actividad que se trate. La penalización práctica a la que se somete la intervenida es la del cambio radical de sus cointeresados. Si la intervención se justificaba por corruptelas administrativas internas, el proceso de depuración es en la práctica todo un escenario de nuevas contrataciones utilizado también como instrumento de pagos políticos. El fenómeno de las corporaciones con elevada autonomía, por ejemplo las corporaciones autónomas regionales nacidas con la Constitución actualmente vigente, ha permitido no solo el cuestionamiento de su razón de ser institucional, sino la orientación de enormes cuantías de recursos públicos en estudios especializados que, en su mayor parte, no cumple el fin para el cual estas entidades fueron creadas. La autonomía administrativa genera un mar de actos contractuales autónomos que permiten un cierto e indeseable manejo de los fondos del erario público. En el transcurso del capítulo, el objetivo central ha sido describir reconocidas relaciones interinstitucionales soportadas en la existencia de unas normas contractuales blandas que, siendo compromisos de último orden entre agentes económicos, políticos y sociales, configura un verdadero campo de libertad legal convertido en libertinaje de los intereses que soportan el poder político. Capítulo 4.
La contratación de bienes y la nómina paralela como sustento del poder político. 1. El rol político de la contratación de bienes, servicios y nóminas. Al final del siglo, bajo el marco constitucional anterior, era el decreto Ley 222 de 1983 el referente de la contratación pública. Al producirse el nuevo entorno constitucional en el año 1991, se reconoció que ciertos postulados y principios emergidos con la nueva Carta requerían de nuevos conceptos de administración y gobierno. Entre ellos, el Estatuto de Contratación buscó reflejar las tendencias de un nuevo país y algunas nuevas tendencias. La transparencia inocua y la difícil eficiencia. Expedida la Ley 80 en 1993 como el nuevo régimen de contratación, no obstante, se comenzaron a producir numerosos intentos orientados a modificar las normas que rigen los contratos celebrados por el Estado. Se buscaba garantizar la transparencia en la contratación estatal, pues este régimen continuaba caracterizado por las diferentes formas de corrupción dentro de la actividad estatal. La Ley 80 introducía elementos de eficiencia en los procesos relativos a la contratación estatal, como la transparencia y el control que exige la contratación con recursos públicos, pero sus grandes falencias en el control de los malos manejos del patrimonio público quedó por fuera de su articulado. Luego de sucesivos decretos reglamentarios, el año 2007 fue expedida la Ley 1150 con la pretensión de aportar mecanismos de eficiencia y transparencia al Estatuto de Contratación, introduciendo moralidad al marco normativo de las relaciones de compromiso en contratos de la administración pública con particulares. Para ello, asegura unos sistemas de elección de contratistas con el supuesto de que sus reglas permitan que las actuaciones sean conocidas y consultables por toda la población y los organismos interesados. Los preceptos buscan que se realice la escogencia del contratista en virtud de las condiciones técnicas y económicas de su oferta, logrando un control eficiente y oportuno en acuerdo con las exigencias de la contratación pública. De este momento del legislador surgieron modalidades de selección, como la licitación pública, la selección abreviada, los concursos de méritos y la contratación directa, esta última solo para casos de urgencia manifiesta, contratación de empréstitos o contratos interadministrativos. Con el tiempo y en la práctica, se ha visto en diversos de administradores públicos la insistencia en acudir a una alta proporción de contratación directa, evadiendo la licitación pública, con argumentos de ser un proceso engorroso o inconveniente en cuanto al restringido número de oferentes factibles para cada caso particular. La licitación pública se ha convertido en escenario de manipulaciones del procedimiento de convocatoria misma, de evaluación y de concesión. Al otro extremo, la contratación directa ha sido convertida en el camino expedito de fácil contratación clientelista, mediando muchos argumentos de urgencia, de subdivisión de grandes montos en pequeñas porciones contratables y de la búsqueda de una supuesta elusión de los defectos del modelo licitatorio. La burocracia clientelista va acorde con el clientelismo político. La burocracia clientelista es entendida por la sistemática sustitución de empleados públicos que han sido elegidos mediante mecanismos de selección meritocráticos, por otros escogidos clientelistamente. Ello se convierte en un elemento que degenera los principios de las burocracias estructuradas, permitiendo perpetuar a ese tipo de funcionarios públicos en las instituciones públicas sin ninguna experticia o conocimiento. Gómez y Gallón, 2000. La nómina pública, conformada por fuera de lo que se considerarían cánones de calidad y moralidad en los procedimientos administrativos del Estado, colinda con la venalidad, la perversión del sistema contractual e introduce factores que van contra los principios de una función pública, ética y eficaz. Tras ello, los actores productivos privados y los funcionarios estatales probos temen la incertidumbre que causa, la ineficiencia que se refleja en una baja productividad, la generación de sobrecostos que las empresas son incapaces de cubrir, como resultado de las acciones de los intermediarios con el consecuente pago de sobornos y prebendas, causando desestímulo no solamente a la inversión local, sino a los capitales de inversión extranjeros. Todos los mencionados y muchos más se convierten en barreras de entrada al país y a cada sector en específico,
Por otra parte, los altos costos de transacción originados en los pagos extraoficiales realizados por el contratista a funcionarios públicos en los procesos de compras estatales, todas las demás irregularidades en los procesos de contratación, sumado a las pérdidas por incumplimiento y a las condiciones de incertidumbre generalizada, generan costos que son trasladados a unos mayores precios de los bienes y servicios transados. Martínez, 2004, página 48. A pesar de la importancia de estos nocivos impactos en la vida del ciudadano común y del detrimento de todos los indicadores de lo que debe ser una buena administración pública, lo que resulta de mayor trascendencia es el hecho de tener que reconocer que el encadenamiento de los mecanismos democráticos de un sistema electoral, la moralidad de los funcionarios a cargo de los más altos intereses de la sociedad y la legitimidad de los poderes constituidos quedan en entredicho y como evidencia clara de que la corrupción se encuentra a lo largo de un círculo: burocracia clientelista, clientelismo político y corrupción burocrática, que se cierra sin dejar ver dónde se inicia y sin posibilidad de ser transformado en bien de toda la sociedad. Un epílogo crítico. En el ámbito de la contratación de bienes y servicios por parte del Estado, se requiere de la transparencia que las leyes propugnan pero encuentran de difícil implementación. En el ámbito de la contratación de funcionarios públicos, se requiere de la prevalencia de los méritos. Transparencia y meritocracia han de permitir que sean los ciudadanos quienes ejerzan su derecho a vigila, la designación de los recursos públicos sin detrimento ninguno a los intereses de todos. El escoger a los funcionarios de mayor responsabilidad de manejo de la cosa pública podría no ser asunto de cónclaves externos a la entidad de la cual va a regir los destinos. Quizá sea preferible que bajo una metodología de panel de entrevistadores neutrales se resuelva el asunto, preguntando libremente uno a un único candidato, para luego alcanzar un consenso sobre la idoneidad del mismo. La selección de funcionarios de alta responsabilidad mediante la recomendación personal y a manera de pago clientelista ha sido siempre un factor de corrupción. No obstante, hay aspectos defendibles en ese modelo político lleno de vacantes oficiales. El primero es el relacionado con la posibilidad de separar los criterios de selección internos que pueden estar impregnados de la inercia burocrática y de la defensa del no siempre eficaz mecanismo de ascenso jerárquico por turnos. El segundo proviene de la posibilidad que prospectos con mayor formación técnica y desligada de las sinergias de la rutina y los vicios internos pueda entrar a contribuir al mejoramiento administrativo interno. Un tercer argumento puede residir en el hecho que una bandera política ganadora desee poner en marcha sus propuestas a través de un cuadro político previamente formado en ese sentido. La meritocracia, más que pretender que se gobierne con base en personas con los mayores méritos posibles, en términos de preparación académica, experticia, vocación y ética, parece olvidar el importante criterio de la legitimidad política. En el análisis de la contratación de funcionarios parece dejarse de lado la realidad de que la voz democrática en las urnas llega hasta esa fase de expresión de las decisiones que es poder influir en el criterio con el cual se debe manejar el aparato estatal en cada una de sus dependencias. Quizás si se aceptara esta realidad de la interrelación del sistema electoral con el sistema burocrático, se propugnaría la verdad de que la única vía de mantener el poder en el manejo de las relaciones burocráticas es la competitividad misma, que sería reconocida por las urnas. Reconocer la corriente relacional del sistema político con el mecanismo electoral y la legitimación del derecho a nombrar sería el gran paso a la comprensión de la actividad política, como una condición previa a la acción burocrática, reorientando los intereses públicos hacia el ideal previamente defendido.